Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos y amigos. Damos gracias al Señor Jesucristo por tener esta gran oportunidad de escudriñar una vez más la santa palabra de Dios. Sí, la santa palabra de Dios. Hoy en día se ha perdido el respeto, la reverencia que se debe de tener a la palabra de Dios, porque el hombre ha ignorado que la Biblia verdaderamente es palabra viva de Dios. Es la palabra viva de Dios para nosotros. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras, no lo que dicen los hombres, sino lo que dice la palabra de Dios. Que cada palabra que está en uno de estos libros, que son 66 libros, es palabra de Dios. Y debemos de estar nosotros muy regocijados y agradecidos con el Señor por tener este gran tesoro, porque no hay tesoro más grande en este planeta que no sea la palabra de Dios, palabra viva, palabra eficaz, que Dios nos ha dado para que a través de ella nosotros podamos acercarnos al reino de Dios. Hemos estado llevando la serie Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Pero ¿qué es lo que usted va a creer si la Biblia lo dice? Porque si vamos a creer lo que la Biblia dice, vamos a creer todo lo que dice la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque aquí no hay ni tan siquiera una palabra que sea de hombre. Esta es palabra de Dios. Ella misma da testimonio que es palabra de Dios. Palabra de Dios que la escribieron hombres. Es la diferencia, que la escribieron hombres guiados por el Espíritu del Señor. Conforme el Señor les daba para que escribieran, así ellos escribían. El hombre hoy se ha confundido leyendo acerca de los libros y diciendo: Pedro dijo, Pablo dijo, Mateo dice. No, Pablo escribió, Pedro escribió, Mateo escribió, pero quien dijo es el Señor Jesús, es el Dios Todopoderoso, porque ellos lo que hicieron fue escribir lo que Dios les inspiró a través del Espíritu Santo que escribieran. Por eso es bien importante dar el debido respeto, dar el debido honor, la debida reverencia a la palabra de Dios y creer verdaderamente que es un gran galardón para nosotros poner por obra cada palabra que encontramos en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque esta no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Nunca la profecía ha sido traída por voluntad humana. Toda palabra ha sido inspirada por nuestro Señor. Por lo tanto, debemos nosotros de dar el debido honor a la palabra de nuestro Señor, recibirla con el respeto que se merece, porque es palabra viva, palabra eficaz, palabra que nos instruye y nos enseña el camino hacia el reino de Dios. Nuestra espada, nuestro escudo, nuestra protección es la palabra de Dios. Por eso es bien importante que el hombre conozca lo que dice las Sagradas Escrituras, porque ella es nuestro escudo, ella es nuestra espada, ella es nuestra seguridad, la palabra de Dios. Podemos defendernos de toda flecha, amados hermanos, del enemigo con la palabra de Dios, porque ella es la única que tiene el poder de destruir y vencer toda fuerza del enemigo. Nosotros seremos victoriosos y tendremos el poder de vencer toda fuerza de maldad mientras estemos nosotros usando la palabra de Dios, porque no hay palabra nuestra que nos pueda servir para defendernos de las fuerzas de maldad, de las fuerzas de todos esos espíritus malignos. Solamente la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros la conozcamos y a la vez seamos hacedores de ella también, poniendo por obra su palabra. Y cada vez que nosotros necesitemos defendernos de toda maldad del enemigo,
tiene que ser a través de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo vino a ser ejemplo para cada uno de nosotros. Él es el modelo perfecto. Por eso el hombre no debe de poner su esperanza en nadie más que no sea en nuestro Señor Jesucristo. Porque así como Él fue nuestro Cordero, que fue inmolado por nuestros pecados para darnos salvación, también es nuestro modelo a seguir. Él vino también para enseñarnos a nosotros cómo nosotros debemos de acercarnos a Dios, siendo, amados hermanos, hacedores de su palabra. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. La Biblia dice, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a dar inicio a las Escrituras. Vamos a escudriñar. Es necesario escudriñar la Escritura y es necesario darnos cuenta, amados hermanos, que es palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16 dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto es lo que dice la Biblia. La Biblia nos está diciendo a nosotros. No nos está diciendo Timoteo, no nos está diciendo Pablo, no nos está diciendo Mateo, no es Felipe, no es Pedro, no es Juan. La Biblia, que es la palabra de Dios, ella misma nos dice: toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. O sea que no hay una escritura aquí que no sea inspirada por Dios. Todos estos 66 libros han sido inspirados por Dios. No han sido pensamientos de hombre, no han sido ideas de hombres sabios, de hombres cultos para escribir, de hombres con poderes mágicos. La palabra de Dios nos dice claramente que toda escritura es inspirada por Dios. Y si usted cree la Biblia, usted va a creer que todo lo que está escrito aquí, el autor de esta palabra es solamente Dios. Es Dios. No es ningún hombre, sino Dios. Por supuesto, el Señor utilizó a los hombres para que la escribieran, inspirándoles Él su palabra. Y si la salvación está en la Biblia y nosotros creemos fielmente que a través de la palabra que está en la Biblia seremos salvos, pues es necesario creer lo que la Biblia dice. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Espero que usted también. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para eso es la Biblia. A fin, dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si esta palabra tiene el poder de hacer perfecto al hombre de Dios y tiene el poder de hacerlo perfecto eternamente preparado para toda buena obra, obviamente es palabra de Dios, porque no hay palabra de hombre que tenga el poder de prepararnos a nosotros para ser perfectos. Eso solamente lo tiene el Señor, solamente Dios. No hay palabra de hombre que nos pueda preparar a nosotros eternamente para buena obra. Todo lo contrario, todo lo bueno solamente desciende de Dios, hermanos. Y las Sagradas Escrituras nos dan testimonio acerca de esto. Así que, ¿quién dijo esto? Lo dijo Dios. Si esto está escrito acá
esto mismo que estamos leyendo, ¿quién nos está diciendo a nosotros que esta escritura es inspirada por Dios? Nos está diciendo Dios mismo, que Él ha hablado esta palabra, que Él ha inspirado esta palabra, que Él la dio para que la escribieran. ¿Para qué? Para que nosotros, amados hermanos, seamos preparados para buenas obras eternamente. La palabra de Dios lo dice claramente toda. No dice algunas, no dice algún libro, no dice ciertas palabras. Dice toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. No cabe duda acerca de eso. Si a la Biblia vamos a creer que todo lo que está en la sagrada palabra de Dios, que es la Biblia, es palabra de Dios. Cuando la leamos, le vamos a dar el debido respeto, le vamos a dar el debido valor y la tendremos muy en alto para ponerla por obra en nuestras vidas, sabiendo que no será en vano, porque Dios a nadie le miente y Dios ha mandado que si nosotros somos obedientes a su palabra, todas las bendiciones nos alcanzarán. Es muy importante, amados hermanos, que cuando abramos este libro llamado la Biblia, sepamos ciertamente que estamos leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y cuando nos vamos a referir y vamos a citar alguna escritura, vamos a decir: así está escrito en el libro de Pedro, o en el libro de Juan, o en el libro de Marcos. Pero no vamos a decir: así nos dijo Marco que hiciéramos, así nos dijo Mateo que hiciéramos, así nos dice Pedro que hagamos. Vamos a decir: así nos dice Dios que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque escrito está. Y este es el título de este estudio. Escrito está. Escrito está. Y si está escrito en las sagradas escrituras, es porque Dios lo ha inspirado para que quede escrito para nosotros. Así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Gálatas, capítulo 1 y versículo 11, este es el apóstol Pablo dando a conocer lo que él está anunciando, y dice así en el nombre de Jesús: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Claramente lo está dejando saber él, que el evangelio que él está anunciando no es según hombre. Luego dice el siguiente versículo: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo lo deja saber también, amén, poniéndolo en estas palabras. Pero estas palabras son palabras del Señor, para dejarle saber a usted que todo lo que el apóstol Pablo anunció y tenemos nosotros en las escrituras es lo que el mismo Señor Jesucristo le dio a él. Estas mismas palabras que Pablo escribió, las escribió porque esta fue la voluntad de Dios, que el hombre supiese claramente que lo que Pablo predicaba, que lo que Pablo anunciaba, era exactamente lo que Dios le había revelado a él. Y Pablo lo está dejándolo saber a través de las cartas a los Gálatas. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno,
sino por revelación de Jesucristo. Eso es lo que nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Luego también podemos escudriñar en Segunda de Pedro, gloria sea el nombre del Señor, como el apóstol Pedro también nos deja saber con claridad verdadera que esta es palabra de Dios. Esto lo dice en Segunda de Pedro, capítulo 1, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto dice Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 20. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Se recuerdan que leímos, amados hermanos, en segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 16, que toda escritura es inspirada por Dios? Bueno, lo que estamos leyendo en segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 20, Dios es Dios quien se lo dio al apóstol Pedro para que lo escribiera. ¿Y qué es lo que le dio? Aquí dice, entendiendo primero esto es lo que Dios quiere que usted sepa. Esto es lo que Dios quiere que usted lo sepa y que lo sepa yo y que lo sepa el mundo entero. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es palabra de Dios. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice nuestro Señor. Claramente nos deja saber, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que los santos hombres de Dios hablaron, escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos no hablaron ideas de ellos. Ellos no hablaron imaginaciones de ellos. Ellos hablaron, escribieron todo lo que el Espíritu Santo deseaba que hablase y escribiesen en el nombre de Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, acercar al hombre a través de su palabra. Estos hombres fueron hombres utilizados, fueron hombres que en la gracia de Dios fueron usados para el Señor abrirles el entendimiento, tener comunicación con ellos y poder usarlos para inspirarlos a través de su Santo Espíritu, para que ellos escribieran palabra, para que nosotros tuviésemos la oportunidad también de entrar al plan de salvación. La palabra de Dios claramente nos deja saber, amados hermanos, que toda la Biblia es palabra de Dios. Por eso la Biblia no se contradice. El hombre se puede contradecir, pero la Biblia no se puede contradecir. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no tiene contradicciones y fue escrita por más de 40 santos hombres de Dios que la escribieron conforme a lo que el Espíritu de Dios les daba. Estos hombres, como del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, no se conocieron, pero no se contradicen. ¿Por qué? Porque no es palabra de ellos, es palabra de Dios. La Biblia tiene un solo autor y ese es Dios. Dice también, amados hermanos, podemos ver también el mensaje, la respuesta, la confirmación, como usted le guste llamarle,
como nuestro Señor Jesucristo también dio testimonio acerca también de la Escritura, de la palabra que tenemos. En el libro de Mateo, el capítulo 4, encontramos la historia de cómo el Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches, y que Él se fue al desierto, y que estando en el desierto, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, vino Satanás y lo tentó, queriendo tentarle para que Él quebrantara la palabra, pensando Él que podía tentar al Dios Todopoderoso. La verdad que al leer las Escrituras, verdaderamente nos damos cuenta que Satanás siempre va a intentar. Él siempre va a intentar, pero la palabra es poderosa. La palabra lo reprenderá. Como dije desde el principio, que lo que a usted le va a ayudar a vencer en esta vida, lo que a usted le va a ayudar a ser exitoso en la vida, es cuando usted ponga por obra la palabra de Dios. Cuando usted verdaderamente ponga la palabra de Dios, entonces es cuando usted va a ver el poder de Dios en su vida. Nosotros no necesitamos usar ninguna otra palabra para defendernos del enemigo, para defendernos de toda prueba y de toda acechanza del enemigo. Para eso está la palabra de Dios, y por eso el Señor nos manda a que escudriñemos su palabra, porque su palabra, amados hermanos, como lo dije al principio, es una espada, es un escudo, es una protección para nosotros. Y Satanás no puede, amados hermanos, sobrepasar a la palabra de Dios. Él mismo está sujeto a obedecerla. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, como les decía, mientras el Señor estuvo ayunando, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 4 y versículo 1, dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Él no necesitaba ser tentado por el diablo, pero Él fue tentado para que nosotros tengamos ese ejemplo de cómo nosotros podemos vencer al enemigo y podemos sostenernos firmes en la palabra de Dios. Diciendo así, dice el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Obviamente el Señor Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre a la vez, en el nombre del Señor Jesús. Obviamente su cuerpo físico, al estar en ayuno 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Quién no en un cuerpo físico va a dejar de comer 40 días y 40 noches y no tener hambre? Obviamente el Señor tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tentándolo, ¿verdad? Entonces el Señor le respondió de esta manera. Él respondió y dijo: escrito está, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él citó la palabra. ¿Usted cree que el Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo, el Alfa y la Omega, iba a citar una palabra de hombre para defenderse de Satanás? Él le habló con la palabra de poder. Y Él le dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Dejando saber que esto había salido de la boca de Dios, pues esto estaba escrito en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8. Había sido escrito ya.
que verdaderamente el hombre no iba a vivir solamente de pan, sino que la palabra de Dios le daría vida al hombre. Y el Señor Jesús dijo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dejando saber que las escrituras son palabras que han salido directamente de Dios. El diablo también conoce, él lo sabe, que esta es la palabra de Dios. Entonces él le respondió y le dijo en el versículo 5, entonces el diablo, dice el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. El diablo sabe lo que está escrito en la palabra de Dios. El diablo dijo, bueno, también voy a citar esta palabra, a ver si ya con esta lo puedo hacer caer. Claramente él lo llevó al pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Ya que tú dices que lo que está escrito, bueno, también está escrito, él va a mandar a sus ángeles acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Él estaba citando lo que dice Salmo 91, versículo 11 y 12. Pero no lo citó completamente. Todo, como siempre, él le quita o le pone. Porque lo que dice la sagrada palabra de nuestro Señor Jesucristo en Salmos 91 y versículo 11 y 12 dice así: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Si usted observa, esto no se lo dijo Satanás. Le dijo que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Él dijo una parte del versículo, pero no dijo en todos tus caminos. Eso no lo dijo. Si usted puede regresar a lo que le dijo en Mateo, capítulo 6, el 5 y el 6, si lo lee, se da cuenta que esa parte él no la mencionó, donde dice en todos tus caminos. Y hay una diferencia en todos tus caminos que en todas tus pruebas. Y en este momento lo que estaba sucediendo era que estaba siendo probado. Y él vino y usó aún la palabra, pero no la usó completamente. Pero el Señor le contestó. ¿Cómo le contestó el Señor? Con lo mismo que está escrito. Mire cómo nos deja saber el Señor de cómo nosotros podemos pelear nuestras guerras espirituales. Cuando usted se le presente Satanás con pruebas y queriendo engañarlo, no se ponga a platicar con él de acuerdo a sus palabras, a su pensamiento. Cite la palabra de Dios, y con la palabra de Dios usted lo destruirá. Después que Satanás le había dicho esto al Señor, le dijo el Señor, Jesús le dijo en el versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mire cómo se lo dijo. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aún al diablo le dijo, tu Dios, porque Dios es el creador de él también, y él mismo tiene que sujetarse a Dios. Así se lo dijo el Señor claramente. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Siempre con la palabra nosotros podemos defendernos. Y cuando el diablo le cite la palabra, tenga mucho cuidado, examínela bien, porque siempre le va a quitar o le va a agregar.
él nunca le va a decir correctamente la palabra. Otra vez dice, versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Qué cínico Satanás, ¿verdad? ¿Qué le podía dar al Señor? Si el Señor es el creador de todas las cosas. Si en el libro de San Juan lo dice claramente en el capítulo 1 y versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y él estaba presumiendo y queriéndole dar al Señor cosas que él mismo había creado. ¿Qué Satanás le puede dar al Señor? ¿Qué le puede dar si de él mismo el Señor lo creó? Si él mismo está donde está porque ahí lo ha puesto el Señor. Y él quería ofrecerle al Señor y que lo adorara a él. ¡Qué cinismo! Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor le respondió nuevamente con la palabra. Y se lo dijo claramente el Señor Jesucristo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Claramente, otras palabras, vete Satanás, aquí no vas a poder. Escrito está que solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Como lo dice su palabra, que no se puede servir a dos señores, solamente se sirve a Dios. Así es como cada uno de nosotros deberíamos de salirle a Satanás cuando viene con tentaciones, cuando viene con pruebas, cuando viene con trampas. Debemos de citar la palabra de Dios, amados hermanos, y dejarles saber claramente, vete Satanás, porque escrito está, no se puede servir a dos señores, dígale. No se puede servir a dos señores, porque amarás más a uno y menospreciarás al otro. Y yo ya hice la elección, yo sirvo nada más a mi Señor Jesucristo, dígale. Yo he hecho un pacto con Dios. Mi vida está en Dios. Escrito está. Solamente servirás al Señor tu Dios. Y el diablo va a huir. Por eso es que el libro de Santiago dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿cómo lo vamos a resistir? ¿Con nuestra fuerza? ¿Cómo lo vamos a resistir? ¿Con nuestra sabiduría? ¿Cómo lo vamos a resistir? La palabra nos deja saber claramente. La única forma de resistir al diablo es citando la palabra de Dios, porque él no puede sobrepasar la palabra de Dios. Y si él le regresa también palabra, préstele mucha atención. Préstele mucha atención y regrésele, porque siempre hay respuesta en la palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor le dijo que se fueran, porque también estaba escrito que solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, dice el versículo 11, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y he aquí vinieron ángeles y le servían al Señor. Llegó la prueba al Señor porque el Señor sí tenía hambre, en seguridad tenía sed. Y Satanás vino a tentarle, ofreciéndole de todo. El Señor con la palabra venció al diablo. Y cuando vencemos al diablo, amados hermanos, ¿qué es lo que viene?
viene la bendición de Dios. Viene la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque hemos puesto por obra su palabra. Porque nos hemos sostenido en su palabra. Cuando venga cualquier prueba a nuestras vidas en el nombre de Jesús, sepamos claramente que la palabra de Dios nos dice que Él está con nosotros todos los días. Que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que recordar que no estamos solos. Tenemos que decirle al diablo: escrito está, el Señor está conmigo todos los días. Él me defenderá, Él me ayudará, Él proveerá, Él hará conforme a su voluntad. Su palabra dice que no permitirá que venga prueba a nuestras vidas que nosotros no podamos sobrellevar. Jamás el Señor va a dejar que llegue prueba a nuestras vidas que nosotros no podamos sobrellevar. Así que cuando el diablo le diga: de esta no sales, usted ríasele en la cara al diablo. Dígale: escrito está que el Señor mi Dios no permitirá que venga prueba a mi vida que yo no pueda sobrellevarla. Porque Dios es un Dios justo, es un Dios verdadero, es un Dios que cumple su palabra. Escrito está. Mi palabra es más firme que los cielos y que la tierra. ¿Por qué? Porque esta es palabra de Dios. Y es necesario que cada vez que nosotros abrimos las escrituras, reconozcamos que lo que estamos leyendo es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que lo que estamos leyendo es lo que su propio Espíritu ha inspirado a sus santos hombres para que lo escribieran, para que hoy usted y yo tengamos la oportunidad de leer la santa palabra de Dios, que permanece para siempre, la palabra que tiene el poder de rescatar nuestras almas, la palabra que tiene el poder de darnos vida y vida eterna. Es necesario que nosotros verdaderamente, amados hermanos, creamos a la palabra de Dios y la creamos tal como dice la Escritura. No la leamos como quien lee un libro común, porque este no es un libro común, este es un libro de Dios, un libro de Dios que Dios nos ha dado, amados hermanos, este gran tesoro, para que a través de esta palabra nosotros caminemos en esta vida y podamos acercarnos a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Salvar nuestras almas. La voluntad de Dios es hacernos bien. La voluntad de Dios es desviar el camino de hacia el infierno y conducirnos al reino de Dios. ¿Para qué? Para darnos ese descanso eterno que desde el principio Dios quiso que el hombre tuviera, que viviera eternamente en una gran paz y compañerismo con Él. Esa es la voluntad de Dios para la humanidad. No nos dejemos engañar, amados hermanos. Creamos a la palabra de Dios, porque cuando creamos a la palabra de Dios es cuando verdaderamente vamos a poner la palabra por obra. Hay personas que no entienden el por qué no pueden vivir la palabra de Dios. Pero la razón por qué ellos no pueden vivir la palabra de Dios es porque en verdad ellos no han creído en la palabra de Dios. Aunque vayan a la iglesia, aunque lean la Biblia, aunque digan, sí, yo creo en Dios, no han creído. Porque el creer es obedecer los mandamientos de Dios. Si nosotros creemos, ¿cómo vamos a creer y no vivir la palabra de Dios? Cuando verdaderamente creemos que cada versículo, cada palabra que estamos leyendo es de Dios, la vamos a poner en alta estima en nuestro ser. Le vamos a dar el valor que tiene la palabra de Dios. Vamos a temer desobedecerla, estando seguros que es la palabra de Dios. Vamos a poner de nuestra parte con nuestro
nuestra propia voluntad, no porque nos exijan, sino ya de nuestra propia voluntad, buscar poner por obra su palabra. ¿Por qué? Porque hemos creído que es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, todos sabemos que nos conviene obedecer la palabra de Dios y que todo el que obedece la palabra de Dios le irá bien. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y verdadero, porque Él es la verdad, Él no miente, y todas las promesas que el Señor ha dado para los que obedecen su palabra, hermanos, es una inmensidad de bendiciones que el Señor ha dejado, que nos va a ir bien en todo lo que nuestras manos tocare será bendecido, dice el Señor. ¿Por qué? Porque caminamos conforme a su voluntad, porque estamos siendo guiados conforme a su palabra. Así que cuando nosotros llegamos a entender claramente que la Biblia es la palabra de Dios, entonces es cuando comenzamos a ponerla por obra, porque sabemos que hay bendición y gran galardón para todos los que ponemos la palabra de Dios por obra. Así, muchas personas se preguntan, es la pregunta común: ¿y cómo sabe que es la palabra de Dios? Porque la misma palabra lo dice, porque la misma palabra lo testifica, que toda escritura es inspirada por Dios, que es dada para bendición al hombre, porque verdaderamente, amados hermanos, esta palabra ella misma confirma que es palabra de Dios y no palabra de hombre. Y para los que la ponemos por obra, amados hermanos, ya no solamente creemos por lo que hemos leído, sino por el fruto que da esa palabra al ponerla por obra. Nosotros mismos somos testigos vivos que podemos testificar verdaderamente. Ya no es solamente por lo que he leído, sino por lo que he vivido de acuerdo a la palabra de Dios. Y todos los que creemos en el Señor podemos ver, amados hermanos, a la luz del día, el poder y lo maravilloso que es vivir la palabra de Dios. Dios cumple todas sus promesas y este es el tesoro más grande que nosotros podemos tener en esta vida, la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él y solamente a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que la próxima vez que usted abra la escritura, regocíjese de tener la oportunidad de tener un libro que testifica que cada letra, cada palabra que usted va a leer es la palabra del Altísimo, es la palabra del Dios Todopoderoso. Usted puede conocer mucho acerca de Dios en su palabra. Él se da a conocer a través de su palabra. Y es un gran gozo, una gran alegría el poder tener la palabra de Dios con nosotros. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo nada más hablaba, amados hermanos, y los enfermos eran sanados, los endemoniados eran liberados. ¿Por qué? Porque esa es palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene poder solamente de decir la palabra, pues Él es la palabra. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que en el principio era el verbo, y el verbo es la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y sabemos que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. La palabra, por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Todo, amados hermanos, ha sido hecho por la palabra. Esa palabra que un día se hizo carne y vino a este mundo a morir por nosotros. Así, espero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que haya sido de edificación para usted, conforme como lo dice la sagrada palabra de nuestro Dios.
que ella es, amados hermanos, la que puede redarguirnos e instruirnos en toda justicia, a fin de que el hombre sea perfecto eternamente para toda buena obra. Espero en el nombre de Jesucristo que usted continúe escudriñando las Escrituras, porque en ella tenemos la verdad, y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros, y si el Señor lo permite, nos vemos hasta la próxima.